Cada día vamos conociendo más acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y en este mes, ¿no? Nosotros vamos a ver cuál es el remedio que Dios le puso para el pecado, ¿sí? ¿Cuál es el remedio que Dios le entregó al ser humano para el pecado? Y ahí en estos días hemos ido viendo, ¿no? Cómo Jesucristo es el Salvador de los hombres, cómo también Jesucristo es el amigo de los pecadores y quiere libertarte del pecado, ¿sí? También igualmente hemos visto cómo Dios es ese manantial de vida que quiere refrescar tu alma y poder darte aquello que tú no tienes, ¿no? Una vida, paz, ¿sí? Esa vida que viene del cielo solamente. También hemos visto cómo Dios quiere ser nuestro guía, aquel que conduzca nuestro barco hasta el puerto seguro, hasta el final, ¿sí? A la salvación, al encuentro con Él, ¿no? Y también cómo Dios nos compró con un precio muy alto que es la sangre misma de su Hijo Jesús, la vida de Cristo, ¿sí? Y hoy, que es 6 de abril, lleva por título, ¿verdad? Para este día, en esta matinal titulada La fe por la cual vivo, ¿sí? Dice, justificados por su sangre. Antes de poder leer el texto que está en Romanos, vamos a orar allí donde nos encontramos cada uno de nosotros. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das, por tu cuidado, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Pedimos siempre que tú nos puedas acompañar, Señor, en el estudio de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a comprender así, Señor, lo que tú deseas allí decirnos a cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, el texto que se encuentra en Romanos capítulo 5, el versículo 9, nos dice lo siguiente. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, ¿verdad? Por él seremos salvos de la ira. Miren, aquí el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, ¿no? O sea, el apóstol Pablo aquí está hablando acerca de qué? Acerca de cómo Dios nos ha justificado, cómo hemos sido nosotros libertados, ¿sí? De la condenación de la muerte por la preciosa sangre de Cristo. Ahora, dice, ¿no? Sabiendo todo esto, dice, ahora mucho más ahora, ¿no? Dice, o también con mucha más razón, dice el apóstol Pablo, dice, ¿no? Habiendo sido ya justificados en su sangre, ¿sí? O sea, hemos sido comprados por su sangre, hemos sido, o sea, justificar es, o sea, tomar como perdonado. Por ejemplo, como seguimos el ejemplo de este joven, ¿no? O sea, él ya había cometido este error, había robado, pero ahora este hombre dice, no, ya no lo condenen, ¿sí? Yo voy a pagar. Él queda como inocente, ¿sí? Porque ya fue pagado lo que él había hecho mal, ¿sí? Ya fue pagado sus malos actos. Entonces, ahora, qué es lo que resta hacer? Miren, dice, por eso el apóstol Pablo aquí hace como una pausa y dice, por él seremos salvos de la ira, ¿sí? Entonces, o sea, hay un camino que seguir, ¿sí? Hay un camino que seguir, ¿sí? Vamos a leer a ver qué nos dice la matinal. No es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos, ¿sí? O sea, Dios dice, no quiere que tú te estés torturando a ti mismo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Lacerando tu cuerpo ahí, ¿no? Como hacían antiguamente, ¿ya? Eh, Dios dice, no necesita eso. Tampoco quiere que tú desconfíes, ¿no? De que Él no te vaya a perdonar, ¿sí? Dios no es que no te vaya a perdonar, ¿sí? Porque Dios mismo ha prometido que nos va a perdonar. Y mismo el apóstol Juan, también si tú lees sus cartas, ¿no? Dice que Dios está presto a perdonarnos si nosotros nos arrepentimos, está presto a perdonarnos, ¿sí? Está presto a perdonarnos si nos arrepentimos. ¿Y qué es arrepentirse? O sea, cambiar de rumbo, ¿sí? Dejar de ser o lo que hacías y odiar en sí el pecado. Entonces, Dios está dispuesto a perdonar. No necesitas tú estarte torturando, ¿no? Estarte lacerando el cuerpo, ¿sí? O haciendo extenuantes caminatas de rodillas, ¿no? Sangrando tus rodillas para que Dios te perdone y vea tu sacrificio, ¿no? Que tú estás haciendo, ¿no? Esa humillación. No es necesario hacer esa clase de cosas, ¿sí? O estar quebrando piedras, ¿verdad? Allí para poder llevar eso, ¿verdad? No es necesario nada de eso, ¿sí? Esas son cosas muertas que no sirven de nada, absolutamente no sirven de nada, ¿sí? O estar haciendo, ¿no?
cansándose el cuerpo, no haciendo un baile tremendo para ir a... Esas son cosas más bien que le agradan al diablo, ¿sí? Pero Dios no quiere eso, ¿sí? Podéis decir, ¿cómo puedes tú tener la salvación? ¿Sí? O ser libertado de la condenación de la muerte, ¿ya? A la cual van todos los que practican el pecado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sí? Podéis decir, sé que soy pecador, ¿sí? O sea, reconocer que somos pecadores, reconocer que hemos fallado, reconocer que somos débiles, reconocer que prácticamente actuamos como ignorantes, somos necios, ¿sí? Reconocer que somos débiles, que no podemos vencer, que no podemos encontrar, o sea, allí felicidad. Reconocer que hemos transgredido los mandamientos de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿qué más? Y esta es justamente la razón por la cual necesitamos un Salvador, ¿sí? Entonces presentarnos así, ¿no?, ante nuestro Dios. Reconocer nuestros pecados, arrepentirnos de eso, ya no querer más vivir en aquello. Y reconocer que necesitamos ahora un Salvador, alguien que nos ayude, ¿sí?, a poder seguir en ese camino. ¿Por qué? Porque también debemos reconocer que no tenemos bondad, no tenemos mérito alguno, ¿sí?, para pretender la salvación, ¿sí? ¿Cuál es nuestra única salvaguardia? Presentar a Dios la sangre expiatoria del Inmaculado Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esta es nuestra única defensa. No hay más. Y eso ni siquiera es nuestro, o sea, es entregado por gracia de Dios a nosotros, ¿sí? Porque tú que tienes, no tienes absolutamente ningún mérito, o sea, nada que satisfaga, ¿no?, lo que es la ley de Dios, ¿sí? Nada que pueda comprarte a ti la libertad, con ninguna de tus obras, con nada, o sea, con nada de tu conocimiento, con absolutamente nada, no tienes, ¿sí? Cristo te da esa defensa, Dios mismo te da aquello con lo que tú no puedes, o sea, pagar, Él te lo da. En otras palabras, la salvación viene de Dios. La justificación viene de Dios, ¿sí? El ladrón, ¿qué tenía para pagar? Nada, por eso robaba, ¿sí? Nada. Este hombre vino y pagó de lo que él tenía, ¿sí? Y Dios tenía ahí la vida preciosa de su santo Hijo y lo entregó por nosotros para poder obtener nuestra libertad, ¿sí? Y gracias a eso, ahora somos de Dios, pero también debemos vivir, ¿sí?, bajo los mandatos de Dios. Sí, bien, vamos a ir a la lectura. Dios se acerca al hombre por medio de Jesucristo, el mediador, único medio por el cual perdona los pecados. ¿Sí? ¿Quién es el único mediador entre Dios y los hombres? Solamente Cristo. No hay más. ¿Sí? No hay un sacerdote al cual tengas que irte a confesar tus pecados y el que te va a decir cuánto tienes que hacer para recibir perdón. No hay. Eso es mentira, ¿sí? Eso es una idea del diablo simplemente, ¿ya? El único mediador entre Dios y los hombres es solamente Cristo. No hay otro ser, ¿sí? No hay ningún muerto que pueda mediar entre ti y Dios. No hay. Eso es pura mentira. Eso el diablo lo inventó, ¿sí? Y la ha metido en la mente de muchas personas, ¿ya? ¿Para qué? Para alejarlos de Cristo, haciéndoles creer que con eso están más cerca de Cristo. No, con eso están más cerca de un muerto, ¿sí? Con eso están más cerca de un hombre mortal. ¿Y se vuelven qué? Y se vuelven presos, ya sea de muertos o sea de hombres mortales, ¿sí? Y no son, o sea, seguidores realmente de Cristo. Porque a quien el ser humano entrega su confianza, se vuelve esclavo, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? O se vuelve en sí adorador de esto, ¿ya? Y nosotros, ¿a quién debemos adorar? A Cristo, no a muertos, ¿sí? O estatuas de muertos, no a hombres,
corruptos y que se pueden morir en cualquier momento. No. Nuestro único mediador es Cristo. Y el único que debemos dirigirnos es a Cristo. Y el único que perdona nuestros pecados es Cristo. ¿Sí? No hay nadie más. Por eso cuando Cristo curaba a la señora le decía, vete y no peques más, porque el único que puede hacer eso es solamente Cristo, Dios, nadie más. ¿Sí? Nadie más. ¿Y quién dice que Él perdona pecados, ¿no? Que tienen que ir ante Él para confesar sus pecados? Ese es un blasfemo. ¿Sí? Eso es blasfemia. ¿Sí? Es un blasfemo aquel que promueve esto, ¿sí? Y enseña esto y engaña así a otros con esto. Dios, ¿sí? No puede perdonar los pecados en menoscabo de su justicia, su santidad y su verdad. Ahora, o sea, ¿qué quiere decir esto, no? Dios claramente perdona los pecados, ¿sí? De todo aquel que viene arrepentido y ya no desea cometerlos. Pero Dios no puede perdonar ya los pecados si no son como, si no son presentados en la justicia, ¿sí? En la santidad de Él o en la verdad de Él. O sea, si nosotros no vamos por medio de Cristo, Dios no perdona nuestros pecados. Si vamos por medio de un muerto, de una estatua, ya, o de otro hombre, Dios no va a recibir aquí. Porque, ¿qué justicia puede dar un muerto? ¿Sí? ¿Qué santidad te puede dar un pedazo de yeso? ¿Sí? ¿O qué verdad te puede dar un hombre mentiroso, blasfemo, que se hace pasar por Dios? ¿Qué te pueden dar estos? Nada. ¿Sí? El muerto está muerto, el yeso es yeso. ¿Sí? La carne es carne. Solamente mediante Cristo nosotros podemos obtener el perdón de los pecados. No hay más. No hay dónde perdernos allí. ¿Sí? Pero, dice aquí la matinal, perdona los pecados y lo hace plenamente, ¿ya? Y esa es la promesa que encontramos, ¿no? En 1 Juan 1:9, ¿sí? Igualmente el libro de Jeremías, ¿ya? Y en muchos pasajes de la Biblia, muchos ejemplos tenemos, ¿no? Que Dios perdona los pecados, ¿sí? Cristo mismo lo mostró esto en su ejemplo, ¿sí? Perdona los pecados. Y lo hace plenamente, o sea, Dios perdona y los perdona, ¿sí? No como el ser humano, ¿ya? Que puede tomar ese pecado y ir a chismear al otro, ¿sí? Por eso el estar confesando pecados a hombres no es garantía de nada, ¿sí? Entonces, hay un solo canal, ¿sí? Hay un solo canal. No, o sea, no hay pecados que no perdonará por medio del Señor Jesucristo, como ya hemos estado diciendo, ¿verdad? No hay pecados que Dios no perdone por medio de Jesucristo, ¿sí? Esta es la única esperanza del pecador. No hay más, ¿sí? No hay más. Eso grábenselo en su cabeza. No hay otro medio, sino solo Cristo. Cristo perdona pecados, ¿sí? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. Nadie más. Solamente debo confesarme a Dios mediante Cristo, ¿sí? No por un ser humano, no por un muerto, no por una estatua de yeso muerta, ¿sí? No, solamente mediante Cristo. Él es, Él es la única esperanza del pecador. Nada más, ¿sí? Y si descansa en ella, con fe sincera, puede estar seguro del perdón pleno y gratuito, ¿sí? Si nuestra fe ya descansa en Cristo, no en un muerto, no en un pedazo de yeso que nos han dicho que hay que venerarlo, ¿sí? Y no en un hombre, ¿sí? Fatuo, mentiroso, blasfemo, ¿sí? Si nuestra fe solamente descansa en Cristo, si nuestra fe es sincera allí al descansar en Cristo, ¿sí? Entonces podemos estar seguros de que hemos recibido el perdón de Dios pleno y gratuito, sin estar haciendo eh, miles de cosas, ¿verdad? O sea, que nos mandan, que a veces les mandan no hacer, ¿no? Tienes que hacer todo esto, que lo otro, que confesar esto, que rezar tanto, que hacer tanta cosa, tanta vulgaridad, ¿ya? Que hoy en día se enseña, ¿ya? Nosotros, el perdón que Dios nos da es mediante Cristo y es pleno y gratuito, ¿sí? Sin necesidad de estar haciendo cualquier otra cosa. Ahora, hay un solo canal,
y este es accesible a todos, y por medio de este canal, el alma penitente y contrita recibe abundante perdón, ¿sí? Y hasta los pecados más negros son lavados. ¿Y cuál es este canal? Cristo, lo estamos diciendo varias veces ya, ¿sí? Él es el único canal por medio del cual el ser humano puede recibir el perdón abundante, ¿sí? E incluso hasta los pecados más negros. Por eso nos dice, ¿no? Eh, que, o sea, si son nuestros pecados, dice rojos, dice como el carmesí, dice, ¿no? Van a ser como blanca lana, ¿sí? Como la nieve serán emblanquecidos, o sea, no, o sea, hasta el pecado más negro que tú tengas, el pecado más oscuro de tu vida, ¿sí? Lo va a perdonar Dios. Pablo mató mucha gente, ¿sí? Mató mucha gente y Dios le perdonó aquello, ¿sí? Dios le perdonó aquello. Miren, incluso, vamos a poner a Judas, miren, ¿sí? Judas podía haberse arrepentido de haber entregado al Hijo de Dios y podía haberse sido perdonado, sí, pero no lo hizo. Dios le podía haber perdonado, pero no lo hizo. Lastimosamente no se arrepintió, se condenó solo. Hoy en día muchos seres humanos viven así, se condenan solos. Cuando Dios te dice, te está extendiendo la mano hacia el cielo y te dice, ven, ¿quieres ser salvo? Ven. Y lo único que tú tienes que decir es, sí, Señor, quiero ser salvo, ayúdame. Nada más, ¿sí? Y en vez de recurrir a Dios, recurren a hombres, recurren a muertos, a estatuas, ¿sí? A peregrinaciones, a tradiciones que de nada sirven, de nada sirven. Por eso se hacen todo el tiempo, porque no sirven de nada, ¿sí? En cambio, el perdón de Dios en Cristo Jesús es una vez y para siempre. Bien, estas lecciones fueron enseñadas al pueblo escogido de Dios hace miles de años. Se repitieron en diversos símbolos y figuras para que quedaran afirmadas en cada corazón, ¿verdad? Entonces, por eso, como decíamos, ¿no? Se representó en el Cordero, en el sacerdocio, ¿verdad? Que Dios instituyó, ¿sí? Distintas formas, en distintos símbolos, ¿sí? En distintas figuras fue demostrado todo esto que Dios hacía, ¿sí? Como Dios justificaría al hombre mediante la sangre de Cristo, mediante la vida de Cristo Jesús, ¿sí? Fue ejemplificado allí para que cada alma, ¿sí? Para que cada corazón quedara afirmado en esto, cada persona se afirmara en esto, ¿sí? Se pueda formar sobre eso, la base de su vida, ¿ya? La verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es la verdad, ¿sí? La sangre de Cristo nos ha redimido del pecado, nos ha libertado de la condenación de la muerte. Ahora, ¿sí? Ahora, ¿ya? La justicia exige la pena del hombre, pero Cristo pagó la pena de un Dios. ¿Sí? Miren, aquí lo que dice la matinal es algo sumamente interesante. ¿Sí? O sea, esto exigía la muerte de todos los hombres. ¿Sí? Pero Cristo pagó. ¿Ya? Cristo pagó. ¿Cómo? Con su vida. ¿Sí? Esa vida santa. Siendo Él Dios y siendo hombre. ¿Sí? Allí, en ese momento, Él nos ha dado la libertad. Comprado por la vida de Dios mismo. ¿Sí? Entonces, nuestra salvación ha sido pagada por eso con un precio sumamente alto, ¿sí? Un precio muy alto, un precio muy grande, una justicia divina, ¿sí? Una santidad divina. ¿Mm? Entonces, hoy en día, nosotros debemos honrar a aquel. Él no necesitaba la expiación del tormento para sí mismo, ¿sí? No necesitaba esto. Todos sus méritos y santidad fueron ofrecidos al hombre caído como un don. Entonces, por eso, o sea, el precio es sumamente alto, ¿sí? Con el cual nosotros fuimos comprados, ¿sí? Dios no necesitaba hacer expiados sus pecados porque Él no cometió ningún pecado. Él no hizo ningún mal, ¿sí? Como hicimos el ejemplo de este hombre, ¿no? Ese hombre ¿acaso había robado algo? No había robado, pero Él decidió pagarlo,
Entonces, Dios mismo no había hecho nada, ¿sí? Él no quebrantó su ley en ningún momento y su Hijo mismo no vino a este mundo, ¿sí? Como un ser humano y nunca quebrantó su ley, ¿sí? Nunca la quebrantó ni la abolió tampoco. Eso es una mentira muy grande, sí que hoy en día se enseña. No abolió nada de eso, ¿sí? Sino que él mostró ahí los méritos, ¿sí? De un ser humano perfecto, ¿ya? Vivió en una santidad perfecta, ¿sí? Y eso se le fue ofrecido a quién? Al ser humano, ¿sí? Como un don, un regalo prácticamente, ¿sí? Porque eso es un don, ¿verdad? Es algo que se da de gracia, ¿sí? Y Dios lo dio así, de gracia. Pagó el rescate por el ser humano sin que el ser humano lo pidiese, sin que el ser humano eh, ¿cómo se dice? Lo mereciera, pero sí lo necesitaba, ¿sí? Y Dios quería salvarnos y quiere salvarnos a todos nosotros. Hoy en día tú puedes tomar esos méritos, ¿sí? De esa santidad de Cristo para poder ser tú libertado del pecado y caminar. Por lo tanto, entonces, si nosotros fuimos comprados con un precio tan grande, ¿ya? Con la santidad del Hijo de Dios, ¿sí? Que se vino y se hizo carne aquí, como a cada uno de nosotros, y eso ahora se les ofrecido al hombre caído, el ser humano, ¿cómo debe caminar ahora? Todo aquel que dice que es hijo de Dios, ¿sí? ¿Cómo debería vivir a la altura de ese pago, a la altura de ese sacrificio, ¿sí? Darle la honra y la gloria a ese Dios tan misericordioso que siendo puro y santo, mandó a su Hijo puro y santo a morir por cada uno de nosotros, ¿sí? Viviendo en una carne, ¿sí? Como la nuestra, ¿ya? Siendo asediado por el diablo y tentado, pero sin haber caído nunca porque se aferró a su Padre en esa humanidad, ¿sí? Entonces, Dios lo que quiere es nos da esos méritos, diciéndonos, tú eres comprado por mí. Ahora puedes caminar en la libertad, pero, ¿sí? Honrando aquel precio con el cual fuiste comprado. ¿Y cuál es el camino para honrar a aquel? Cristo. La vida ejemplifica, la vida ejemplar de Cristo. Ese es el camino a seguir para honrar tal sacrificio, ¿sí? Entonces, nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo Jesús. Honremos lo que Él ha hecho por nosotros. Honremos lo que el cielo hizo por nosotros. Y hoy en día nos da y nos ofrece esa libertad a todos los seres humanos. Toma esa libertad, porque Dios sigue extendiendo su mano hacia el cielo y te sigue diciendo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser libre del mal? ¿Quieres cambiar ese rumbo de tu vida? ¿Ya no quieres seguir por allí? Ven. Y lo único que tú tienes que hacer es decir, Señor, soy un pecador, ayúdame. Por la sangre de tu Santo Hijo, ayúdame a caminar y poder así honrar lo que hiciste por mí. Que Dios te bendiga y te guarde.